La crisis de los misiles de 1962. Para empezar, ¿qué fue la crisis de los misiles? Según Argüello, a 50 años de la crisis de los misiles cubanos, la crisis de los misiles, también llamada Crisis de Octubre o Crisis del Caribe, fue un conflicto entre los Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba, que tuvo lugar en 1962. La crisis se inició con el descubrimiento de rampas de misiles soviéticos en Cuba, el 15 de octubre, y se extendió hasta el anuncio de su desmantelamiento y traslado fuera del continente americano el 28 de octubre. Sin embargo, la tensión se mantuvo hasta el 20 de noviembre, cuando los Estados Unidos pusieron fin a los patrullajes navales alrededor de Cuba. Los historiadores la consideran como una de las mayores crisis de la Guerra Fría, ya que se estuvo muy cerca del inicio de una guerra nuclear. Ahora, para dar algo de contexto, hablaremos de algunos antecedentes. En 1959, luego de derribar a la dictadura de Fulgencio Batista, insurgentes cubanos instauraron un gobierno revolucionario encabezado por Fidel Castro. La puesta en marcha de una reforma agraria que incluyó la nacionalización de tierras y empresas provocó la oposición de los Estados Unidos, que decretaron un embargo comercial, económico y financiero para impedir que Cuba pudiera comprar o vender productos. Debido a esta hostilidad, el gobierno de Castro se declaró socialista y se alineó con la Unión Soviética. El 3 de enero de 1961, el presidente de los Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con el gobierno de Cuba. 3 meses después, tuvo lugar la invasión de Playa Girón, protagonizada por unos 1.500 militares que habían sido entrenados por la Agencia Central de Inteligencia en Guatemala. Pero en menos de 72 horas, el ejército cubano logró repeler el ataque. Tras el fracaso de la agresión militar, la CIA puso en marcha la Operación Mangosta, con el fin de organizar actos de sabotaje, infiltraciones y atentados que desestabilizaran el gobierno cubano. La ofensiva contra el régimen castrista continuó en enero de 1962, cuando la Organización de los Estados Americanos, presionada por los Estados Unidos, decidió expulsar de su seno a Cuba. En junio de 1962, Cuba y la Unión Soviética acordaron instalar misiles nucleares en territorio cubano, con la convicción de que era el único medio de disuadir a los Estados Unidos de invadir la isla. El desarrollo de la crisis dio inicio el lunes 22 de octubre, cuando Kennedy dirigió un mensaje televisado en el que informó al pueblo estadounidense de la existencia de misiles soviéticos en Cuba y de su decisión de imponer un cerco naval alrededor de la isla. Al día siguiente, gran cantidad de barcos y aviones de guerra estadounidenses se desplegaron en la zona del Mar Caribe. El miércoles 24, el líder soviético Nikita Khrushchev comunicó a Kennedy que su país consideraba el bloqueo como una agresión. El jueves 25, la OEA impuso sanciones al gobierno cubano y estableció un bloqueo naval para impedir la llegada de buques soviéticos a la isla. De ese bloqueo participaron 2 destructores argentinos, 2 venezolanos y 1 estadounidense, además de 2 fragatas dominicanas. Ante la perspectiva del inicio de la guerra abierta, el viernes 26, Khrushchev le comunicó a Kennedy que retiraría sus buques del Caribe si el gobierno estadounidense renunciaba a derrocar el régimen castrista. El sábado 27, las defensas antiaéreas soviéticas derribaron un avión espía estadounidense que sobrevolaba la isla. Enterado del incidente, Khrushchev propuso a Kennedy el desmantelamiento de las rampas soviéticas en Cuba, a cambio de la garantía de que los Estados Unidos no realizaran ni apoyarían una invasión a la isla del Caribe, y que desmantelarían las bases de misiles de la OTAN situadas en Turquía. Según Gasos, la crisis de los misiles, los diplomáticos soviéticos y estadounidenses realizaron negociaciones secretas durante todo el día 27. De esas negociaciones, Khrushchev excluyó al gobierno cubano, que tenía una posición muy belicista. Kennedy y su gabinete aceptaron las ofertas soviéticas el domingo 28, con la que se llegó a un acuerdo y se logró superar la crisis. En los primeros días de noviembre, el espionaje aéreo estadounidense constató que buques soviéticos retiraban el armamento nuclear desplegado en Cuba. El 20 de noviembre, el gobierno de los Estados Unidos puso fin a sus patrullajes navales. 2 días después, el Kremlin informó al régimen de Castro que su presencia militar en la isla quedaría limitada al uso de armas convencionales. Ahora, para resumir un poco, las principales causas de la crisis de los misiles fueron las siguientes. La firme decisión del gobierno de los Estados Unidos de evitar que Cuba fuera un foco de irradiación de ideas revolucionarias en el continente americano.
los reiterados intentos del gobierno de los Estados Unidos de derrocar al gobierno castrista, el embargo comercial y económico que los Estados Unidos habían impuesto al gobierno de La Habana, las rivalidades entre la Unión Soviética y los Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. Según Estefanía, en Conexión Cubana, la alianza entre los gobiernos de Cuba y la Unión Soviética y la promesa realizada por el bloque socialista de comprar el azúcar cubano que había dejado de adquirir los estadounidenses. Ahora, las principales consecuencias de la crisis fueron las siguientes. La muerte del piloto estadounidense que conducía el avión espía derribado por las defensas antiaéreas soviéticas. Según Historia del siglo XX, el inicio de diferencias en las relaciones entre la Unión Soviética y el gobierno de Cuba, que manifestó públicamente su disgusto ante el desmantelamiento de las bases misilísticas soviéticas. El desmantelamiento de los misiles que la OTAN había instalado en Turquía, que tuvo lugar 6 meses después de la crisis de octubre. Y finalmente, según Historia del siglo XX, la instalación del llamado teléfono rojo, una línea que ponía en comunicación directa a los líderes de los Estados Unidos y la Unión Soviética para que llegaran a acuerdos diplomáticos de manera rápida ante eventuales crisis. Ahora bien, la importancia para las relaciones internacionales. La crisis de los misiles puso al mundo al borde de un enfrentamiento nuclear que habría tenido consecuencias devastadoras. Hoy, casi nadie tiene dudas de que las decisiones que se tomaron aquel 22 de octubre de 1962 salvaron al mundo de una tercera guerra mundial. Durante unas horas, la supervivencia del planeta dependió en buena medida de los pasos que dio Kennedy. Fueron 2 semanas decisivas para la historia. Octubre de 1962 abre una coyuntura diferente dentro del sistema internacional, en la que se evidenció la transformación del conflicto, la necesidad del diálogo y la generación de acuerdos entre los estados potencia, variables que representaran la búsqueda de reparación al conflicto y el reflejo inminente del terror nuclear.